Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radiovidentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día de hoy, 5 de junio de 1936. Y vamos a comenzar, como hacemos siempre, por proceder a la lectura de nuestra editorial. La actualidad del día se centra en la escuela. El gobierno del Frente Popular quiere acabar con la obra iniciada en 1931 e implantar de una vez y para siempre la enseñanza estatal y laica. Para ello se propone incautar todos los centros educativos todavía en manos de congregaciones religiosas y reabrirlos como centros estatales. Pero esto no se puede hacer de un día para otro. Hay que seleccionar y formar docentes, acondicionar los edificios, dotar a la operación de un generoso presupuesto, etc. Estas son algunas de las dificultades prácticas, pero las más preocupantes son de otra índole. Una enseñanza estatal laica obligatoria significa no tener en cuenta las creencias y valores de la mitad de la sociedad española, aquellos que recientemente han apoyado en las urnas al denominado bloque nacional. En la Europa de nuestros días parece estar asumido que los padres deben tener la libertad de elegir qué centros educativos y valores dan a sus hijos. Solo esta España sectaria del Frente Popular se permite soñar con una educación estatista que solo se practica en el país de los soviets. ¿Será porque es aquel secretamente su modelo? El ambiente que se creó ayer en el Congreso, donde se discutía la supresión de la enseñanza religiosa, es muy sintomático del momento que vivimos. Ninguna disposición negociadora por parte del Gobierno, ningún ánimo de soluciones intermedias o de dar una salida a los millones de padres de sentimiento católico. Frases despectivas, cuando no denigratorias, hacia la labor educativa de la Iglesia y puesta en marcha de la apisonadora. No sorprende que las derechas del bloque optaran por abandonar la sesión parlamentaria. Vamos con nuestra primera noticia publicitaria y a continuación, ya saben, la información nacional. Lea usted todos los lunes la gran revista deportiva en hueco grabado, As. Abrimos nuestra página de información nacional destacando que los diputados monárquicos y de la CEDA abandonaron ayer, como ya les hemos comentado en el editorial, ayer noche, el hemiciclo en medio de una algarabía de insultos y violencia, mientras se discutía la eliminación de la enseñanza religiosa en España. El motivo fue la siguiente frase del ministro de Instrucción Pública, señor Barnés. La enseñanza pública, decía, es la que debe sustituir a esa enseñanza mezquina, ruin y pobre que dan las congregaciones religiosas. Los ánimos ya estaban caldeados entre los diputados de la derecha, pues el socialista Rodolfo Llopis se había despachado previamente con otra afirmación todavía más ofensiva, si cabe. La enseñanza religiosa prostituye la conciencia de los niños, dijo Rodolfo Llopis. Ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados el debate sobre los sucesos de Yeste, población de Albacete, donde la Guardia Civil dio muerte a 17 campesinos que se le enfrentaron violentamente para impedir el desalojo de unas tierras ilegalmente ocupadas. El diputado cedista, Jesús Pavón, ha denunciado ante el Congreso que en las últimas 3 semanas, por incendios, asaltos tumultuarios o incautaciones por parte de milicias o alcaldes, se han clausurado 79 escuelas donde se daba enseñanza a 5.095 niños y niñas que, naturalmente, han quedado en la calle. Y en cuanto a la última hora que nos acercan nuestros compañeros de redacción, se trata de lo siguiente. El director general de Seguridad ha viajado por sorpresa a Pamplona y ha ordenado numerosos registros en busca de armas. Se han encontrado pocas, pero entre los detenidos está el jefe del Requeté en Navarra, Alejandro Trilla. Vamos con una nueva noticia publicitaria en Radio Universal antes de iniciar el repaso a la actualidad internacional.
Conservas Rivas, sardinas, anchoas, atún, salmón, berberechos, calamares. Productos pescados en la mejor época del año. Las frescas conservas Rivas son inconfundibles por su sabor. En aceite, limón, trufadas. Pruébelas, siempre exquisitas. Sabor de mar. Cupón para el recetario gratis. En cuanto a la actualidad internacional, debemos destacar que Benito Mussolini ha rechazado la sugerencia de Londres de administrar Etiopía como un mandato, según el modelo establecido por la Sociedad de Naciones. La intención italiana es integrar a Abisinia en su imperio colonial sin plazos ni condiciones. Y en cuanto a la peligrosa situación de Palestina, la redacción de Radio Universal nos alcanza la última hora. La situación en Palestina sigue agravándose por momentos. Ayer se lanzó una bomba contra un autobús, resultando 6 judíos y 2 árabes gravemente heridos. Otra bomba estalló en una oficina de correos. Como resultado de estos desórdenes, la inmigración judía palestina ha disminuido en casi un 40% desde el mes de marzo hasta hoy. Y hasta aquí nuestro boletín informativo correspondiente a la jornada del día de hoy. Vamos a despedirlo, como siempre, con una melodía musical de nuestra selección. Hasta mañana, amigos. Muchas gracias. Búscate un enchufe, aprende de mí. No seas jabalí. Búscate un enchufe, eso habrás sacado. Bueno, pues una vez más atravesamos la dimensión tiempo y en escasos segundos, gracias a la televisión, nos trasladamos del 5 de junio de 1936 al 5 de junio de 2019. Y aquí nos encontramos en el 5 de junio de 2019 para que nos explique lo que les acabamos de narrar a los televidentes de Noticiario 1936 hace unos segundos, a mi querido José Luis de Mesa. Él es magistrado, es historiador y es escritor. Y es, además, esto se lo digo yo con absoluto conocimiento de causa, si no el mayor experto, uno de los grandes expertos españoles en Marruecos. Tiene una bibliografía magnífica a este respecto. Una cuestión que por razones evidentes a los españoles nos interesa muchísimo. O debería interesarnos. Debería interesarnos. Que es otra debería cuestión. Interesarnos. Pero muchas no es lo veces mismo aunque lo interesa, parezca. no interesa. Bueno, José Luis, como se aprecia, os contaba en el informativo, las medidas del Frente Popular cada día suponen un paso más adelante en el camino a la nueva sociedad que promete el Frente Popular. La cuestión religiosa es fundamental. El tema de las escuelas católicas era pieza, por lo tanto, fundamental en esta batalla. Sí, tenemos que tener en cuenta que la izquierda, tanto en aquella época como en esta, el concepto de laicismo no lo interpreta como lo han interpretado, por ejemplo, en Francia, en un sentido de neutralidad perfecta, vamos a decir, entre aquellas personas que tienen una idea religiosa de la vida y otras personas que no tienen esa idea religiosa de la vida. Entonces, la izquierda en España tiende siempre a la irreligiosidad, con lo cual combate sobre todo a todas aquellas formas que la Iglesia católica, que es la predominante en este país en aquel momento y en este, pues de alguna forma pudiera salir del control del gobierno correspondiente. Entonces, todas las cuestiones religiosas, dominar lo que es la educación, sobre todo, es para ellos fundamental. No, hay que acabar, vamos a decir, con el sentimiento religioso e poner o que predomine el sentimiento laico, pero a la vez que laico no neutral, sino antirreligioso. Agresivo. Agresivo, exactamente. Contra el sentimiento religioso. No lo entienden de una manera que no lleve consigo eso, una agresión tanto física como moral. Agresión a la inmensa mayoría de los españoles. Sí. En mayor o menor medida, pero a la inmensa mayoría de los españoles. En el Parlamento, José Luis, bueno, pues había insultos, peleas y enfrentamientos constantes. Esto era lo normal en el Parlamento español. ¿Solo en la Segunda República? No, ahora también lo vemos estos días. Tenemos ahí a un tal señor Rufián, pues como habla, como tal. Hombre, a lo mejor se es un poco más comedido a la hora de insultar, pero bueno, se sigue insultando y se sigue echando unos a otros, se siguen echando
en vez de intentar, vamos a decir, que haya un diálogo, tal, tú eres mal, pues tú peor. Tú insultas, yo te insulto más. Pero eso también es muy español, o sea que tampoco puede extrañarnos, ¿no? La historia del parlamentarismo español, desde que Isabel II inaugurara las Cortes en la carrera de San Jerónimo, pues ha sido así, o sea, la tendencia ha sido a convertir el hemiciclo en un ring, en vez de en un espacio de encuentro para debatir y llegar a acuerdos, en un ring. En un ring, sí. Desgraciadamente lo que sí se ha perdido es, pues en aquella época, Castelar, Sagasta, los grandes oradores que en aquel momento había, pues hoy desgraciadamente no existen esos grandes oradores, ¿no? Que a lo mejor se permitían alguna ironía, pero vamos, no llegaban al insulto como se llega hoy día. Y que además las pullas que se lanzaban eran unas pullas muy inteligentes. Sí. Muy inteligentes, muy finas, muy irónicas. Sí. Lo ha dicho él muy bien. Comparen ustedes a Castelar con Rufián. Ya está. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Ahí lo dejamos ahí. José Luis, Alejandro Trilla era el jefe del requeté de Navarra. ¿Quiénes eran los requetés? Y eran muchos cuantitativamente. Vamos a ver. La Comunión Tradicionalista, al igual que el Partido Socialista o el Partido Comunista, durante la Segunda República crean una especie de milicias. Ya se preveía, tal y como iba el desarrollo de la Segunda República, que al final aquello no iba a terminar sino que iban a terminar a tortazos. Entonces, los dos extremos pues forman una serie de milicias, que la de la Comunión Tradicionalista recibe el nombre del requeté, recordando a uno de los batallones carlistas navarros de la primera guerra carlista. Tienen un entrenamiento militar, los fines de semana van al campo, hacen maniobras, incluso llegan a crear en el requeté grados militares, y con ellos, cuando ya el 18 de julio estalla la sublevación en España, pues en algunas provincias que está muy acendrado el sentimiento católico, como pueda ser Navarra, las entonces provincias vascongadas, incluso Cataluña, pues surgen unas unidades que llaman los tercios del requeté, que se nutren precisamente de estas milicias que antes de la guerra habían recibido una especie de entrenamiento militar. Por cierto, que no hay historiador militar que lo niegue, eran unas unidades militares magníficas. Magníficas, se cubrieron de gloria y se cubrieron de sangre durante luego el transcurso de la guerra, ganaron varias laureadas de San Fernando, medallas militares, etcétera. Sí. Yo creo, querido José Luis, corrígeme si me equivoco, que el mayor elogio al requeté lo hace precisamente un socialista queriendo desacreditarlos. Me parece que fue Prieto el que dijo: no hay animal más peligroso que un requeté recién comulgado. Exactamente. Que luego lo curioso es que la mayoría del requeté se reclutaba entre las clases, hoy podríamos decir, agricultores, o sea, no las clases rural, altas del país, sino las clases más inferiores, más bajas. La España rural, el campesinado. Exactamente. Lo que hoy es que, desgraciadamente, todo ese tradicionalismo y carlismo, tanto en el que hoy llamamos País Vasco como en Cataluña, se ha convertido en independentismo, ya no es lo que era o lo que fue entonces. José Luis, rápidamente, José Luis de Mesa, vamos a ver, Palestina era un mandato británico. ¿Qué responsabilidad tenían los ingleses en todo lo que estaba aconteciendo en Palestina en los años 30? Al terminar la Primera Guerra Mundial, se destruye, vamos a decir, el Imperio Otomano, surge el mandato de Palestina, la Sociedad de Naciones le da una serie de poderes a Inglaterra para que intervenga allí, tratando de mantener la paz y la igualdad entre las diversas, vamos a decir, poblaciones que existían, la población de origen judío, la población de origen árabe, pero sobre todo también para, en alguna forma, defender lo que se denominaba
el Hogar Nacional Judío. Que era llevar, la idea surge en Lord Balfour, un inglés, que es llevar el mayor número posible de judíos, siguiendo las ideas del sionismo, a la tierra prometida. Muchísimas gracias, José Luis de Mesa. Muchas Hemos gracias. llegado al final, pero ya les aviso que volverá a estar con todos ustedes, con nosotros, en Noticiario 1966, José Luis de Mesa. Y a ustedes, pues también, muchísimas gracias y hasta mañana, amigos. Adiós.